El tan esperado 3I Atlas nos ha vuelto a sorprender. De forma inesperada, la velocidad de 3I Atlas se redujo un 300%. ¿Pero por qué? ¿Acaso nos está escuchando? ¿Está frenando para captar nuestras señales? ¿Qué misterio se esconde detrás de esta anomalía de 3I Atlas, como el de la mujer del pasaporte de Torenza? Sabíamos que el objeto interestelar llamado 3I Atlas se acercaba a nuestro sistema solar a 60 km por segundo. Pero, como si estuviera controlado por un ser vivo, 3I Atlas redujo su velocidad en un 300%. Personalidades como el profesor Avilov afirman: hay una anomalía aquí. Esto no puede ser espontáneo. Y no es algo que haría un objeto natural. Esto es como si alguien frenara deliberadamente. Según nuevas teorías, esta desaceleración podría ser una maniobra del objeto para escuchar nuestras señales terrestres y reaccionar a ellas. La comunidad científica y la NASA guardan silencio y están en pánico. ¿Está la ciencia equivocada? ¿O deberíamos descartar la teoría de la velocidad hiperbólica? ¿O es 3I Atlas, como dice Loeb, una sonda artificial que nos está observando? ¿A qué apunta esta repentina y gran desaceleración de 3I Atlas? La parte más crucial comienza aquí. La mujer del pasaporte de Torenza, de un país que no existe, desapareció de repente tras el misterio en el aeropuerto JFK. Según nuestras teorías, la mujer de Torenza era una viajera en el tiempo o de otra dimensión. Pero, ¿es normal que la desaceleración de 3I Atlas y la aparición de la mujer de Torenza coincidieran en el tiempo? Si 3I Atlas nos está escuchando, ¿esta desaceleración ocurrió justo en ese momento de señal? Para algunos es una señal, para otros una teoría de conspiración, pero las pruebas cuentan una historia muy diferente. En mi canal puedes ver más datos sobre 3I Atlas y la mujer de Torenza. No solo está la mujer de Torenza, también existe el inolvidable hombre de Tauret. Lo que desconocemos sigue siendo un secreto, un misterio. Es como si alguien dejara pasajeros en nuestro planeta de vez en cuando. Si pensamos que 3I Atlas es una nave espacial, surge la teoría de que podría estar reduciendo la velocidad para dejar a estos pasajeros interestelares, viajeros del tiempo o seres de universos paralelos. Si nos están escuchando, esta desaceleración es para pasar al modo de observación, mientras dejan a los viajeros. Los sellos reales del pasaporte de la mujer de Torenza podrían ser un indicio de la existencia de muchos otros objetos interestelares desconocidos, como el 3I Atlas. El 3I Atlas no es solo una nave de exploración o de pasajeros, sino que también podría ser una nave llena de pruebas alienígenas, enviadas por estos países desconocidos. Cuando la mujer del pasaporte de Torenza desapareció, 3I Atlas se ralentizó justo en ese momento. ¿Coincidencia? Del mismo modo, el hombre de Tauret, que aterrizó en Tokio en 1954, también provenía de un país que no existía. La única diferencia entre ellos es el tiempo, pero la energía que dejaron es la misma. Algunos investigadores afirman que estos eventos podrían estar relacionados con portales dimensionales temporales que se abren en diferentes épocas. La desaceleración de 3I Atlas podría ser el reflejo a escala espacial de esos portales, y si nos está escuchando, está captando nuestras señales y frenando en esos mismos instantes. Así que quizás el hombre de Tauret y la mujer de Torenza eran viajeros que pasaron por ese portal. 3I Atlas quizás no es solo un objeto celeste, sino el mismísimo misterio de esos tránsitos y escuchas. La repentina desaceleración del 3I Atlas
sigue sin poder explicarse. Según una nueva teoría, la pregunta ¿acaso Tres y Atlas nos está escuchando? Está totalmente en el foco. Cuando las leyendas de la mujer de Torenza y el hombre de Tauret se unen, estos tres misterios parecen llevar las huellas de un orden desconocido. La desaceleración del 300% es una reacción. Escucha nuestras ondas de radio y mensajes, reduce la velocidad y quizás está dejando una señal. Algunos investigadores han planteado esta teoría basada en datos. Tres y Atlas. Reacciona, se comunica. En cualquier momento todo puede cambiar. Quizás dejó una señal, quizás están entre nosotros. El misterio sigue suspendido en el cielo. El hombre Tauret, la mujer Torenza y el Tres y Atlas. ¿Estos tres misterios apuntan a una única conexión? ¿Son todos un misterio o una advertencia? Dale a me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para que juntos aumentemos nuestra curiosidad y resolvamos el misterio.